El otro ejercicio dice, mediante una cuerda un niño jala un carro con una fuerza de 80 newtons, la cual forma un ángulo de 40 grados con el eje horizontal, como se ve en la figura. Calcular, dos puntos y aparte. Inciso A, el valor de la fuerza que jala el carro horizontalmente. Inciso B, el valor de la fuerza que tiende a levantar el carro. Ok, para este ejercicio vamos a hacer el siguiente análisis. Dice que un niño está jalando un carro, ¿sí? Este es el carro y la cuerda con lo que está jalando el carro está de esta manera, pero tiene un ángulo de 40 grados. Quiere decir que esta es la cuerda y la fuerza con la que está jalando este carrito es de 80 newtons. Debemos de recordar que las fuerzas están medidas en newtons. Para representar newton solamente escribimos una n mayúscula. Entonces esta fuerza que está jalando con una cuerda tiene un ángulo de inclinación de ¿cuánto? De 40 grados. Lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule el inciso A. Me está pidiendo que calcule la componente en X y el inciso B la componente en Y. Pero lo que te hace referencia el ejercicio es de que si la cuerda estuviera así, ¿qué fuerza se necesita para poder jalar el carro? Porque no es lo mismo esta fuerza, ¿sí?, que no tiene ningún ángulo de inclinación, que sería la componente en X. No es lo mismo esta fuerza que esta fuerza con un ángulo de 40 grados. Eso es lo que me está pidiendo el inciso A, la componente en X. ¿Qué fuerza se necesita para jalar el carro si la cuerda está de esta manera? Ahora, el inciso B me pide la componente en Y, pero aquí lo que te está diciendo es qué fuerza se necesita, así, ¿sí?, verticalmente, para que esta cuerda, aplicándole una fuerza, ¿qué fuerza levanta el carro? ¿Sale? Entonces, fíjate. Lo primero que vamos a hacer es ubicar esta fuerza de 80 newtons en un plano cartesiano. Entonces, dibujo rápidamente un plano cartesiano. Aquí está un plano cartesiano X e Y. Aquí está el eje de las Y y el eje de las X. Y la fuerza de 80 newtons, ahí está, 80, y tiene un ángulo de ¿cuánto? De 40 grados. ¿Sale? Ok. Entonces, ya que hayas dibujado la fuerza, entonces ahora lo que vamos a hacer es, esta fuerza la vamos a aislar acá, ¿sí? Entonces, fíjate. Tengo aquí la fuerza de 80 newtons, ¿sí? Y lo que me piden calcular es la componente en X y la componente en Y. Entonces, si tú revisaste los otros videos, que espero que los hayas revisado, ¿sí?, la componente en X yo la voy a dibujar aquí. Esta sería la componente en X, ¿sí? Esta sería la componente en X, ¿sí? Y también dibujo la componente en Y, que si revisaste el video, se dibuja así, de esta manera. Entonces esta sería la componente en Y. Ahora, si esta fuerza yo la traslado hacia acá, lo que se va a generar aquí va a ser un triángulo rectángulo. Entonces esta fuerza la voy a trasladar aquí y dibujo la fuerza, que esta sería la componente en Y. Quiere decir que entonces esta fuerza ya la puedo borrar de aquí. La borro. Y entonces lo que se está generando aquí es un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí está el triángulo rectángulo y este ángulo de 40 es este ángulo de aquí. Y entonces lo que se está generando es ese triángulo rectángulo, donde la hipotenusa en este caso sería esta fuerza de 80 newton. Y lo que me están pidiendo es que calcule las componentes. ¿Cómo le vas a hacer? Fíjate. Utilizando las funciones trigonométricas, y si haces el análisis desde este ángulo, ¿sí?, yo tengo que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente y esa sería la hipotenusa. Si hago el análisis desde aquí, porque si haces el análisis desde acá, desde este ángulo, este sería cateto opuesto y este el adyacente, cambia, ¿sí? Pero como es desde el análisis desde este ángulo de 40, entonces yo puedo decir seno
de 40 grados va a ser igual. El seno va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? F de Y. Sobre la hipotenusa, que vale ¿cuánto? 80. Ok, ahora utilizo otra función trigonométrica que sería el coseno de 40 grados. Va a ser igual al cateto adyacente, que sería fx, sobre la hipotenusa, que serían ¿cuánto? 80. Entonces, en realidad lo que me están pidiendo es que calcule este fx y que calcule este fy. Quiere decir que de ahí, de cada una de estas ecuaciones, voy a tener que despejar el valor de fx y el valor de fy. Y aquí voy a despejar el valor de fy. Entonces, si despejo de aquí fy, quedaría de la siguiente manera. Fy va a ser igual. Como 80 está dividiendo, pasa multiplicando. 80 por el seno de 40 grados. Y entonces el otro quedaría fx es igual a 80 por el coseno de 40 grados. Y entonces ya lo único que te quedaría es utilizar tu calculadora y hacer la siguiente operación. 80 por el seno de 40 grados. Entonces el valor de fy quedaría como 51.4230 newtons. Y son newtons porque es una fuerza. Y entonces el de la componente en x sería multiplicar 80 por el coseno de 40. Y entonces aquí me quedaría un valor de 61.2835 ¿qué? Newton. Y entonces estas serían las respuestas a lo que me están preguntando. Si traslado esa información acá al carrito, quiere decir que si el niño tiene una cuerda así, jalando el carrito, ¿sí? Horizontalmente, ¿sí? Para poder él jalar el carrito, necesita una fuerza de 61.2835. Quiere decir que es una fuerza menor que si tuviera un ángulo de 40. Entonces, para moverlo, si la cuerda está en esta posición, necesita una fuerza de 61.2835 newton. Ahora, si el niño quiere levantar el carro y la cuerda está de esta manera, o sea, verticalmente, el niño tan solo necesita una fuerza de 51.4230 newtons. Y entonces de esta manera contesto las preguntas del ejercicio de este carrito que me están preguntando.